llamado los primeros pasos ludismo y sindicatos. La concentración de obreros en las fábricas les hizo tomar conciencia de su dura situación laboral e intentaron mejorarla. Se conoce como movimiento obrero al conjunto de iniciativas colectivas llevadas a cabo por los trabajadores asalariados para mejorar sus condiciones. Las primeras reacciones contra las malas condiciones laborales fueron espontáneas y muchos obreros destruyeron las máquinas a las que culpaban de su situación. A este movimiento se le conoce como ludismo, porque los obreros actuaban en nombre de un personaje ficticio, llamado Ned Ludd. El primer movimiento organizado con fines laborales y políticos fue el cartismo. Entre los años 1838 y 1848 logró una gran movilización en Gran Bretaña, al presentar al Parlamento la Carta del Pueblo, un documento en el que se reclamaban derechos laborales y el sufragio universal, pues en este momento los obreros no tenían derecho al voto. En ese tiempo, los obreros solo podían participar en sociedades de socorro mutuo, es decir, asociaciones de apoyo a los trabajadores que enfermaban o se quedaban en paro. El derecho de asociación se reconoció por primera vez en Gran Bretaña en 1824. A partir de ese momento nacieron los primeros sindicatos, trade unions, que reclamaban mejoras salariales, reducción de la jornada laboral, supresión del trabajo infantil, etc. Su principal instrumento de presión era la huelga. Unos años más tarde, hacia 1833, se produjo la Unión Nacional de todos los trade unions. Pasemos ahora a la ideología obrera, marxismo y anarquismo. El marxismo, o socialismo científico, recibe su nombre a uno de sus principales teóricos, Karl Marx. Junto con Friedrich Engels, publicó en 1848 el Manifiesto Comunista, donde formularon sus teorías. Afirmaban que en las sociedades industriales existe una lucha de clases entre opresores y oprimidos. Identificaban a los opresores con la burguesía, propietaria de los medios de producción que explotaban a los obreros para lograr mayores beneficios, y a los oprimidos con los obreros que vendían a los primeros su fuerza de trabajo. Marx proponía emprender una revolución para destruir el capitalismo y dar el poder a los trabajadores. Tras una fase de dictadura del proletariado, en la que el Estado regularía la sociedad, se establecería una sociedad comunista, sin clases sociales ni propiedad privada. El Estado entonces desaparecería. También defendía la intervención de los partidos y organizaciones obreras en la política. Esto dio origen a los partidos socialistas, que se desarrollaron sobre todo a partir de 1875. Pasemos ahora al anarquismo. El anarquismo tuvo como ideólogos a Joseph Proudhon y Mikhail Bakunin. Los anarquistas se oponían a cualquier forma de Estado y aspiraban a sustituirlo por asociaciones voluntarias entre las personas. Defendían la colectivización de la propiedad y rechazaban los partidos políticos y la participación en las elecciones. Pensaban que la acción sindical y la huelga debían ser los métodos de actuación revolucionaria. Pasemos al último punto del tema, las internacionales obreras. En 1864, las organizaciones obreras crearon la primera Asociación Internacional de Trabajadores, AIT, que desapareció poco después por los desacuerdos entre socialistas y anarquistas. Algunos dirigentes socialistas fundaron en 1889 la Internacional Socialista, o Segunda Internacional, para coordinar las organizaciones obreras marxistas. Esta organización creó algunos símbolos del movimiento obrero, como la fiesta del 1 de mayo. Poco a poco, el movimiento obrero fue consiguiendo logros: reducción de la jornada laboral, limitación del trabajo infantil, etc. Recoged eso. Ese cesto. Quita. ¿Qué te pasa? ¿Eh? Recoge eso.
¿Qué esperas? Venga a recoger. Si no puedes trabajar aquí, estás de más. Venga, largo. ¿No has oído? He dicho que te largues. ¡Fuera! ¿Qué te has creído? ¿Que esto es un cementerio o el depósito? Eso. ¿Por qué la traes aquí? Tírala en tu casa o donde quieras. No la quiero tirar, pero estoy harto. Mirad quién viene. A ver, díganos, padre, ¿cree que hay derecho a que este viejo tire los cadáveres aquí en medio de la Está calle? mal, pero ¿qué quiere que haga? Yo no tengo autoridad para enterrarla. Y necesito mi carro. Tengo que trabajar. ¿Qué le ha pasado? Ha muerto de frío, padre. Tú, Kela. Todos los días pasa lo mismo. Los granjeros encuentran los cadáveres y los traen aquí en vez de enterrarlos. ¿La conoce alguien? Todo el mundo la conoce, padre. Trabajaba en la fábrica. Por lo visto, sigues siendo muy amable con tus lectores. ¡Qué sorpresa! ¿Estás de paso? No, voy a quedarme. ¿Y qué opina tu obispo? ¿Tienes sitio para mí? En la primera página. Si tú quieres. ¿Lo ha leído, Borremans? Un periódico católico que supuestamente defiende nuestras ideas y que nos echa a los obreros encima. Tiene usted que hablar enseguida con Gus. Hable usted con él. Ahí le tiene. ¿Cómo está, Eugene? Bien, gracias. Buenos días, señor Señores, presidente. señor presidente. Señor presidente, ¿lo ha leído? Sí, querido amigo, estoy al corriente. Tranquilícense, pienso meter en vereda a ese impresor. Este artículo es una locura. La ciudad de Als cada día es más peligrosa. Exacto. Nos insultan, nos roban y acosan a nuestras mujeres en la calle. Pandillas de indigentes aterrorizan los campos y este periódico... Tampoco hay que exagerar, Drift. ¿Le parece que exagero? Vamos, señores, no perdamos el tiempo. Drift, ya le he dicho que solucionaré el problema del periódico. Es cierto que hay que hacer un esfuerzo para recordar a los obreros que respeten a quienes les alimentan y devolverles al buen camino. Eso es competencia de la Iglesia. No, señor Valenkelov, también es suya. Un empresario es responsable del alma de sus obreros. Se ve que no tiene usted relación con los obreros, señor Gus. A ellos les preocupa. Lo mismo que a nosotros, los directores. ¿Cuántas fábricas de Als sobrevivirán a la crisis? Es muy sencillo. Si el gobierno no concede subvenciones, tendré que cerrar. Exacto. No habrá subvenciones. ¿Cómo? Pero usted prometió... Lo he discutido con mis colegas del gobierno. Son reacios a una intervención estatal. Según ellos, las industrias belgas deben imitar las inglesas. Reducción máxima de los costes de fabricación para tener precios competitivos. ¿Pero cómo? ¿Reduciendo aún más los salarios? Es imposible. Sí es posible. Esta es la prueba. Yo les pago 1,60 francos por 14 horas de trabajo y Kumon 2 francos por 11 horas. ¡Ja! Y se queja de que va a arruinarse. No, señores. Si todos imponemos el mismo salario, aceptarán hasta 1,40 francos por 14 horas de trabajo. ¿Ah? ¿1,40 franco con el kilo de pan a 60 céntimos y el saco de carbón a 1,50? El dinero se lo beben. No tendrán para Y vivir. no vivirán. Si las fábricas cierran. Señores, por favor. El verdadero problema no es la pobreza. Estoy totalmente de acuerdo, señor presidente. Señores, creo que en este momento sería muy peligroso rebajar los salarios. Están muy descontentos. Entonces, copiemos el sistema escocés. 3 obreros cada 4 máquinas. Y si contratamos a obreras en vez de a obreros, duplicaremos beneficios. Oiga, supongo que no lo dirá en serio. A mí, por el contrario, me parece muy interesante. Si lo hacen los escoceses, ¿por qué nosotros no? Por supuesto. 3 obreras cada 4 máquinas. 12, 13, 14 horas Sí. por noche, ¿eso dicen? ¿Qué ocurre? ¿No tienen suficientes accidentes en sus fábricas? ¿Cuántos muertos has tenido Ya este está año, bien. Jim? ¿Y tú, Adelán? ¿Y ustedes? Evitemos la demagogia. Señor Kumon, por favor, en todas las guerras hay víctimas. Nos preocupa la situación de nuestros obreros, señor Gus. Gente que vive en la miseria más absoluta. Y si el gobierno no quiere subvencionarlos, Als perderá sus industrias y usted sus elecciones. Solo las mujeres y los niños. Tú, apártate. Sí, tú. Pues que apartes, te he dicho. Vamos, ¿qué pasar a los niños? Tú, Skulls, fuera, ya no tienes trabajo. ¿Por qué lo dices tú? Porque eres viejo, vete a Alemania, quizá allí sirvas para algo.
Deja entrar a mi padre. Somos 11 de familia. Tu nombre, ¿cómo te llamas? Ned. Ocupa su puesto en la máquina de hilar. Pero yo estoy en la lavandería. Cállate, Ned, o te echarán a la calle. Vamos, sí. Y no trabajéis descalzos, ¿eh? Se acabó el trabajo, Andrés. Sistema inglés. Tienes vacaciones. Pienso trabajar. ¿O es que acaso las máquinas van a funcionar solas? Ni lo sueñes, sales muy caro. ¿Muy caro? ¿Ahora hay que pagar para poder trabajar aquí? ¿También es el sistema inglés? Cogéis un hilo y hacéis esto. Cuidado con los dedos cuando se pare la máquina. Venga. Se te va a enganchar el pelo. Es muy peligroso. Se lo ruego, déjeme, por favor. No tengas miedo. No soy tan fiero como me pintan. Déjeme en paz. Apartaos, dejadme pasar. Ha muerto. Vamos, Ned, no lo hagas. Déjeme en paz. Vamos, Ned. No hace falta hablar flamenco para entender esto. ¡Fuera de aquí! Venga, a las máquinas. Todo el mundo, vamos. Los gendarmes. ¡Atención! ¡Carguen! Dios mío. Huelgas y movimiento obrero. Hacia fines del siglo XIX, obreros salitreros, portuarios y urbanos dieron origen a las primeras huelgas, paros y motines en reclamo por los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo. A diferencia de la labor societaria desarrollada por las mutuales, estos trabajadores se inclinaron por organizaciones mucho más frontales, como las sociedades de resistencia y mancomunales. Las sociedades de resistencia fueron las primeras agrupaciones obreras en plantearse en términos de lucha y confrontación ante los patrones e industriales. Inspiradas en postulados anarquistas, rechazaron toda forma de acción política y creían en la llamada acción directa, es decir, el sabotaje, el boicot y la huelga, favoreciendo de esta forma la lucha frontal contra sus patrones y prescindiendo del apoyo estatal.
Se propagaron con fuerza entre los portuarios, los trabajadores de ferrocarriles y del carbón, tipógrafos, tranviarios, panaderos, mueblistas y zapateros, participando en la mayoría de las huelgas del período. Por su parte, los mineros del norte salitrero y del Golfo de Arauco adhirieron a las llamadas mancomunales, organizaciones de trabajadores típicamente chilenas que combinaron el socorro mutuo con la acción directa. Si bien la mayoría de ellos actuaron dentro del marco institucional vigente, también recurrieron a la huelga para luchar contra sus patrones y postularon la necesidad de participar en la lucha política nacional, con el fin de transformar las relaciones productivas. Con el fortalecimiento del movimiento obrero, la cuestión social fue adquiriendo un tono cada vez más político, dando origen a un ciclo de huelgas y protestas populares que puso en entredicho la dominación oligárquica y liberal. Poco a poco, los gobiernos se fueron haciendo conscientes de que las manifestaciones obreras contenían un potencial tremendamente amenazador para el sistema, tanto por la cantidad de personas involucradas como por los perjuicios derivados de la paralización de actividades estratégicas para el país, salitre, puertos, ferrocarriles, etc. Además, el grado de radicalidad y ánimo de confrontación de algunos discursos obreros encendió la alarma en los sectores acomodados. Frente a este escenario, la actitud más frecuente asumida por el Estado fue la represión, la cual iba desde el despido de los activistas de sus empleos hasta las matanzas indiscriminadas de población. Sin embargo, desde la publicación de la encíclica Rerum Novarum, gran parte de los sectores conservadores adhirieron a la línea social cristiana impulsada por la Iglesia, que responsabilizó a los ricos del cuidado y bienestar tanto material como espiritual de la clase trabajadora. Asimismo, los interpeló a hacerse cargo de la beneficencia, la educación y el socorro de sus familias. Por otro lado, en algunas esferas de la clase política, tomó cuerpo la idea de combatir la cuestión social con obras y leyes de protección social, tales como la Ley de Descanso Dominical y de Habitaciones Obreras, promulgadas durante la primera década del siglo XX. Asimismo, el desarrollo de la cuestión social obligó a reformular los mecanismos de convivencia social entre el grupo dirigente y los sectores populares, especialmente porque estos últimos empezaban a formular paulatinamente su propio proyecto político. Los ejemplos del Partido Democrático, como del posterior Partido Obrero Socialista, sin mencionar la experiencia de los diversos centros anarquistas, no hacían más que ratificar esta maduración político-ciudadana del mundo popular. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro video de Historia y Algo Más. Hoy con el tema Movimientos Sociales del siglo XIX. Bueno, un tema muy interesante. Hay que considerar que estos movimientos fueron posteriores a la Revolución Industrial. La Revolución Industrial de la máquina de vapor de finales del siglo XVIII y ya lo que fue el siglo XIX, pues cambió mucho la dinámica social, la dinámica productiva. Hubo un crecimiento
las clases proletarias, hubo un enriquecimiento muy grande en las clases burguesas, vino después lo que fue el proceso del imperialismo y pues cómo las potencias empezaron a colonizar los continentes, y estos movimientos son una serie de cambios que se intentan hacer con relación a todo lo que eran los derechos de los trabajadores, los derechos de las personas, porque cuando empieza todo el proceso de la industrialización no se tiene nada, no hay jornadas de trabajo, no hay condiciones de bienestar, prácticamente no existe nada porque todo era una nueva dinámica de trabajo. Está el anarquismo, está el socialismo científico, está el socialismo utópico, está el cartismo, el ludismo, todos en su conjunto siempre buscaron esta idea del beneficio a los trabajadores de una manera diferente, ¿no? Había unos más radicales como el anarquismo, como el socialismo científico, otros más moderados como el socialismo utópico, otros más de inicio como fue el ludismo y el cartismo. Estos movimientos es interesante que no tuvieron un impacto al principio, sino que se tomaron tiempo después, ¿no? Sobre todo lo que fue el socialismo de Marx y Engels. Y bueno, comenzamos con el tema 2, al que he llamado las 3 revoluciones que cambiaron el mundo. Todos los cambios políticos, económicos, sociales e ideológicos que hemos estudiado en la crisis del antiguo régimen se tradujeron en 3 revoluciones que podemos decir de una manera un tanto dramática que cambiaron el mundo. La Revolución Industrial, la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Comencemos por la Revolución Industrial. La podemos definir como aquel periodo de transformaciones económicas y sociales que se produjeron entre los siglos XVIII y XIX. Estos cambios comenzaron en Gran Bretaña. Fue un proceso muy lento, pero sus repercusiones fueron tan importantes que marcaron el comienzo del mundo contemporáneo en Occidente. La Revolución Industrial se extendió después a otros países en el siglo XIX, aunque de forma desigual, como podéis ver en este mapa. Y a esta difusión se la conoce como proceso de industrialización. Hubo 2 revoluciones industriales. La primera, que se inició en 1780 hasta 1850 aproximadamente, y la segunda revolución industrial, que se inició hacia la década de 1870. Hablemos ahora de dónde empezó todo. Todo empezó en Gran Bretaña, a mediados del siglo XVIII, y la pregunta es ¿por qué allí? Podemos hablar de 5 razones, que tienen que ver tanto con su situación política como económica e incluso demográfica. Veámoslas una por una. La primera razón es que Gran Bretaña era primera potencia marítima y comercial del mundo. Tenemos que recordar que, por ejemplo, tras la Guerra de Sucesión Española, con la firma del Tratado de Utrecht, a cambio de que se reconociese a Felipe V como rey de España, España le cedió grandes ventajas comerciales como podía ser el asiento de negros. Así pues, Gran Bretaña tenía un imperio colonial con un acceso enorme a amplios mercados para vender todos sus productos. La segunda razón tiene que ver con su política, y para ello también tenemos que echar la vista atrás y recordar lo que explicamos en el tema 1 de la crisis del antiguo régimen, cuando los burgueses ingleses, que aquí os están diciendo, os acordáis de nosotros, obligaron a la nueva dinastía, a la nueva monarquía, a firmar el Bill of Rights, que era aquella declaración de derechos, y los burgueses pasaban a participar en la política. Pues bien, este hecho hace que se transforme un poco la política, puesto que ya los burgueses, que tienen una nueva mentalidad más abierta a las inversiones y a los riesgos comerciales, hacen que el Parlamento apoye leyes y actitudes favorables a estos negocios y al comercio. La tercera razón de por qué Gran Bretaña fue la pionera en la revolución industrial tiene que ver también con su economía. Y es que a partir de la segunda mitad del siglo XVIII se introducen unos cambios tan importantes que se habla de revolución agrícola. Estos cambios, de forma muy resumida, son las nuevas formas de cultivo, como el sistema Norfolk o la rotación cuatrienal, la sustitución de campos comunales por campos cercados de propiedad privada, que se llamaban leyes de cercamientos,
y la introducción de nuevas herramientas como podían ser segadoras, trilladoras. Todos estos cambios lo que hicieron es que se produjese una mayor producción y una mejor alimentación. Y esto a su vez se tradujo en la cuarta razón, que es la revolución demográfica. Porque la población inglesa, gracias a esta mejora en la dieta y esta mayor producción que venía del campo, comenzó a crecer. De hecho, se triplicó. De 5 millones que eran en 1700 pasaron a casi 18 millones en 1851. Y se rompía así con este estancamiento que había de la población en el llamado régimen demográfico antiguo, que es el que vimos también en el tema 1, en el que había unas altas tasas de natalidad, pero a la vez había unas altas tasas de mortalidad. Pues bien, el hecho de que hubiera una mejor dieta, mejor higiene, avances en la medicina, hizo que bajase esta tasa de mortalidad y, por tanto, así empezó a crecer la población. En la economía, este aumento de población se tradujo, por un lado, en una mayor demanda, es decir, que hubiese más gente hacía que se necesitaran más productos, y por otro lado, en una mayor oferta de mano de obra. Que hubiera más gente hacía que había más manos para trabajar, sobre todo en las ciudades, donde se fueron yendo todas aquellas personas que se estaban quedando sin trabajo en el campo por esas innovaciones que se habían hecho en la agricultura. Y esto se llama éxodo rural. La última razón es que la campiña británica era rica en yacimientos de hierro y carbón, todos ellos muy necesarios para la construcción y el funcionamiento de las nuevas fábricas que van a surgir. ¿Cómo empezó todo? A finales del siglo XVIII aparecen las primeras fábricas, que suponen el nacimiento de la industria moderna. Poco a poco los talleres artesanales van desapareciendo y acaban reducidos a la fabricación de ciertos productos minoritarios o de lujo, como podrían ser las reales fábricas de tapices. Esta industrialización estuvo acompañada de una innovación tecnológica sin precedentes. La fuerza humana o animal se sustituye poco a poco, acordaos que esto es un proceso muy lento, por la fuerza de las máquinas en los procesos de producción. Y en este sentido, la máquina de vapor tiene un papel fundamental. Fue patentada por James Watt, que aquí os saluda, y puesta en funcionamiento en el 1776. La máquina de vapor usaba el carbón como combustible y utilizaba la fuerza del vapor para mover las máquinas, lo cual potenció enormemente la industria. Una vez creada, se expandió con rapidez. En 1800 había 500 máquinas de vapor y en 1830 superaban las 15.000. Veamos ahora cuáles fueron las primeras industrias. La primera fue la industria textil, que fue el motor de los cambios. Las causas de esto fue, en primer lugar, el aumento de la población. A mayor número de personas, mayor demanda de ropa. Otra de las causas fue la llegada del algodón, una nueva materia prima traída de las colonias, mucho más abundante y mucho más fácil de tratar que la que anteriormente se utilizaba para hacer la ropa, que era la lana. Y por último, otra de las causas de esta industria textil fueron las innovaciones técnicas que se introdujeron en la producción de ropa, nuevos telares como la spinning jenny, hilares y, por supuesto, la máquina de vapor. Otra de las primeras industrias fue la siderurgia y la metalurgia. En un primer momento, su desarrollo vino asociado a la demanda de máquinas para la industria textil, pero a partir de 1830, este vino de las necesidades de la construcción del ferrocarril. Aquí vemos un mapa con las principales industrias en Gran Bretaña a mediados del siglo XIX, que fueron la industria textil del algodón, la industria textil de la lana y la industria metalúrgica y maquinaria, asociadas todas ellas a los yacimientos de carbón y yacimientos de hierro, y podemos ver cómo ya hay unas principales líneas ferroviarias. Veamos las consecuencias de la primera revolución industrial. Estas se pueden resumir en 4. La revolución en los transportes, el avance del comercio a larga distancia, el liberalismo económico y capitalismo y la sociedad de clases. Empecemos con los transportes. Con todos estos cambios industriales, las fábricas, mayor producción, el transporte empezó a mejorar. ¿Por qué? Porque la industria necesitaba una red de transportes que fueran rápida y fiable. Hasta ese momento el sistema de transporte se hacía con tracción de animal, se hacía con barcos que eran movidos por velas y resultaba insuficiente para atender las necesidades comerciales.
Los dos inventos más importantes fueron el barco de vapor, creado por Robert Fulton, y el ferrocarril, creado por George Stephenson. Aquí tenéis a The Rocket, creado por Joseph Stephenson, que inauguró la primera línea de ferrocarril de la historia, entre Liverpool y Manchester, y que antes se tardaban 2 días y con The Rocket se tardaban 6 horas. Os pongo aquí cómo iban los pasajeros de primera clase, que serán los únicos que iban en vagones cubiertos. Después los pasajeros de segunda y tercera clase que iban en vagones descubiertos. Y después las mercancías que se transportaban en plataformas cubiertas por lonas y los animales que iban en plataformas valladas. Y aquí tenéis cómo se expande rápidamente el ferrocarril por Europa, desde mediados del siglo XIX hasta finales. Veis cómo va mejorando no solo las maquinarias, los ferrocarriles, sino todas estas líneas y estas vías para poder transportar los productos, a medida que se produce este proceso de industrialización. Os pongo aquí una imagen del Clermont, que era el barco de vapor creado por Robert Fulton, que realizó el trayecto Nueva York-Albany en 32 horas, mientras que en barco de vela se necesitaban 4 días. La segunda consecuencia de la revolución industrial fue el avance del comercio a larga distancia. El volumen de esta actividad aumentó considerablemente. ¿Por qué? Por el desarrollo de la producción manufacturera que impulsa la búsqueda de las materias primas baratas y de nuevos mercados. Es decir, todas estas fábricas que hemos visto necesitaban materias primas, por ejemplo, algodón para hacer la ropa, y después, una vez hecha esa ropa, pues también se necesitaban mercados que lo comprasen. El algodón tuvo una gran importancia en este comercio a larga distancia, porque estimula el desarrollo industrial, como hemos visto con la industria textil, y favorece la acumulación de capital, es decir, que se obtienen beneficios y empiezan a tener mucho dinero relacionado con el algodón. En este sentido, el comercio de esclavos fue una actividad muy rentable y aunque en Reino Unido en 1807 ya prohibió la trata de esclavos, es decir, la venta y compra de ellos, la esclavitud pervivió largo tiempo en las colonias. Tercera causa fue el liberalismo económico y el capitalismo. En este sentido, debemos decir que la revolución industrial permite el paso de una economía limitada, donde el Estado tiene un importante papel, a una economía liberal, donde el Estado no debe intervenir y hay un mercado libre. La teoría se llama liberalismo económico, es decir, hay autores como Adam Smith, Malthus, David Ricardo, que en este momento defienden que lo que mueve a las personas a actuar en economía era el interés individual. Entonces, apoyan claramente la iniciativa privada frente al Estado. Es decir, en otras palabras, ellos defienden que si hay una demanda de ropa, como era el caso de este aumento de la población, habrá personas que de forma privada hagan fábricas para construir esta ropa y después se venda en tiendas y así la economía se rige sola. Ellos hablan de una mano invisible que dirige libremente la economía. Por lo tanto, el Estado debe reducir su papel y dejar que sea esta mano invisible la que haga funcionar la economía. Pues bien, en la práctica, esta teoría se traduce en un sistema económico que es el que rige la mayoría de los países a día de hoy, que es el capitalismo. Para que quede un poco más claro qué es el liberalismo económico y el sistema económico asociado a él, que es el capitalismo, tenemos aquí este esquema, que es muy claro, en el cual vemos cómo hay una libertad económica, de ahí su nombre, liberalismo económico, para competir con otras empresas y para determinar el precio de los productos. Recordad que estudiamos en el tema anterior que esto contradice a los gremios que eran aquellas asociaciones de artesanos en las cuales se prohibía la competencia y se establecían los precios, las calidades de los productos, no había nada de libertad. Y también hay libertad para contratar o despedir a los trabajadores. Después está el mercado, que se rige por esa mano invisible y por la ley de la oferta y la demanda. A mayor oferta, seguramente los precios serán más bajos porque hay muchos productos.
Sin embargo, si hay pocos productos y la oferta es muy baja, entonces estos productos seguramente incrementen su precio. Y lo mismo con la demanda. Si hay muchísima demanda de unos productos, pues estos subirán sus precios. No tenemos más que pensar cuando hay un famoso partido de fútbol, de una final de alguna liga o de algún campeonato mundial, el precio al que están las entradas. ¿Por qué? Porque hay muchísima demanda de esas entradas. Y si hay poca demanda de algo, pues los precios bajan. Por lo tanto, así la economía se rige sola por esta mano invisible. Por lo tanto, el Estado no debe intervenir, solamente actúa como garante de la seguridad y la justicia, construyendo hospitales, escuelas, cosas que a priori pueden no ser rentables y no dar beneficios, pero tienen que existir. Autores, aquí los tenemos, los que hemos mencionado antes: Adam Smith, Robert Malthus, David Ricardo o John Stuart Mill. Son los economistas que defienden este liberalismo y que crean este liberalismo económico. La última de las consecuencias de esta primera revolución industrial es el nacimiento de la sociedad de clases, que se contrapone con la sociedad estamental, aquella en la que hemos visto desde la Edad Media y durante el Antiguo Régimen, en la que la pertenencia a uno u otro estamento venía por nacimiento. Pues bien, en la sociedad de clases ya no hablamos de estamentos, sino que hablamos de clases, de ahí su nombre. Tenemos la clase baja, la clase media y la clase alta. Recordad que en la sociedad estamental teníamos el primer estado, la nobleza, el segundo estado, el clero, y el tercer estado, que eran los campesinos y los burgueses. Pues bien, la pertenencia a esta sociedad de clases, a una u otra clase, viene por la riqueza. Os sonará porque esta es la sociedad que tenemos a día de hoy. Y la gran diferencia con la sociedad estamental es que sí puedes subir y bajar. Puedes nacer en la clase baja y después conseguir un gran trabajo donde ganes muchísimo dinero y acabes ascendiendo a la clase media e incluso acabar en la clase alta. Lo importante es que surgen nuevos grupos sociales y que hay uno que será protagonista de nuestros siguientes temas, que es el proletariado. El proletariado no existía antes, es el resultado de aquellas personas, aquellos campesinos que se habían quedado sin trabajo en el campo o sin tierras que cultivar y entonces se van a trabajar a las fábricas de las ciudades. Se les llama proletarios. De origen, la palabra es de origen latino, y son hombres, mujeres y niños que trabajaban en las fábricas, en las minas o en los altos hornos como mano de obra asalariada, es decir, a cambio de un salario, de un sueldo, y trabajaban en condiciones laborales y salariales muy duras. Veremos en los siguientes temas. En el tema de la segunda revolución industrial veremos cómo los proletarios son ellos los que la van a liar. Si antes han sido los burgueses, ahora el protagonismo lo tendrán estos proletarios. Ya hemos visto entonces todos los enormes cambios económicos y sociales que produce la revolución industrial y en el siguiente tema veremos cómo influye todo esto en la política.